Veamos un ratito entonces este que es el punto 10 del trabajo 4, como para que se saquen las dudas, y después ya empezamos de vuelta con el trabajo 5. ¿Sí? Del trabajo 5, no recuerdo bien en qué punto quedamos, creo que en el 3, ¿no? Bien. En el 10 lo que tienen que hacer es resolver las ecuaciones, ¿sí? Cuando nos habla de encontrar las raíces es resolver las ecuaciones. Pero en este caso, por ejemplo, la vez pasada yo hice la. Para los demás, ustedes lo que tienen que hacer es resolverla, ¿sí? Eso quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, x al cuadrado menos 4x más 4, ¿sí? Y yo lo quiero resolver, lo que puedo hacer es aplicar la solución general de una ecuación cuadrática, ¿sí? Tanto para este como para el caso B y el caso D. Entonces, al aplicar la solución cuadrática, me dice que es menos b más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a y por c, todo esto dividido en 2 por a. Entonces, puedo reemplazar. Recordemos que cuando tenemos esta forma, la forma general nos dice que es a por x al cuadrado más b por x, ¿sí?, más c. Eso quiere decir que, por ejemplo, a es el término que está delante, en este caso es 1. B, ¿sí?, es el que está delante, que en este caso es menos 4. Y C, que es el que tiene que estar solo, es el 4. ¿Sí? Recuerden, igual que como vimos ayer, pueden estar en cualquier orden, ¿sí? Respeten que A es el que acompaña a x al cuadrado, B acompaña a x y C es el término independiente, ¿sí? Entonces, menos B. B era menos 4. Menos menos 4 es 4. Más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. Eso quiere decir que esto es menos 4 elevado al cuadrado. Menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale 4. Todo esto dividido en 2 por A, que vale 1. Si nos fijamos, ¿sí?, en este caso, esto se va a hacer 0, porque 4 al cuadrado es 16. 4 por 4 es 16. 16 menos 16 es 0. Por lo tanto, acá me va a quedar solamente el 4 que estaba arriba, el 2 que está abajo. Y me queda una sola solución, es decir, hay una única solución. 4 dividido 2 es 2. ¿Ven? ¿Se entendió? Bien. ¿Tienen dudas de este? Veamos por ejemplo el D. ¿Sí? Sí, pero van a dar más vueltas. ¿Sí? O sea, usen Ruffini, pueden usar Ruffini, eso no es problema. Úsenlo, pero úsenlo cuando ustedes vean que es un polinomio de grado 3, de grado 4, de grado 5. Ahí es donde se les va a dificultar calcular las raíces. Ahí recién úsenlo. Si es cuadrático, usen directamente la ecuación de cuadrática. Se les va a resolver más sencillo. Pero recordemos que por Ruffini lo que tenemos que hacer es calcular varias veces el Ruffini para ver cuál es solución, ¿sí? Entonces, traten de buscar directamente hacerlo más sencillo. Si es cuadrática, vamos a esto, ¿sí? Más simple, ¿sí? Por ejemplo, en el punto A tenemos x al cubo menos 5x al cuadrado, ¿sí? Acá vamos a aplicar dos cosas. Una, primero que nada, podemos sacar un factor común, algo que acabamos de ver en el práctico 5, ¿sí? Entonces, factor común, busco una letra en común, un número en común,
números no tienen en común porque este es 1 y este es 5, pero letras sí. Este es x cubo, este es x al cuadrado. Puedo sacar entonces x al cuadrado. El número con el menor exponente. La letra, perdón, con el menor exponente. Y después divido. X al cubo divido x al cuadrado, me queda x. Menos. Divido más, me da menos. X al cuadrado divido x al cuadrado, se anula y solamente me queda el 5. Ahora, de esa forma, ese polinomio que acabo de escribir es equivalente al inicial. ¿Cuáles son sus raíces? Muy bien, 5. ¿Sí? Recuerden que raíces le decimos a todo lo que hace 0 el polinomio. ¿Sí? ¿Y cuándo se hace 0? Cuando acá tengo un 5. 5 menos 5 se hace 0. Si este es 0, 0 por este valor se va a hacer 0. ¿Sí? Porque 0 por cualquier número es 0. Vamos acá. ¿Cuál es la otra solución? Le sacamos 1, que es 5. La otra solución, ¿sí?, va a salir de esto, x al cuadrado. ¿Cuándo x al cuadrado se hace 0? ¿Existe algún número que dé 0 elevado al cuadrado? ¿Sí o no? Muy bien, el 0. ¿Sí? 0 al cuadrado es 0. Entonces 0 al cuadrado es 0, por x menos 5 sigue siendo 0. Entonces esto tiene dos soluciones. x1 igual a 5, x2 igual a 0. ¿Se entiende? De nada. Tengan un poco de cuidado también con el t, ¿sí? No, creo que sí lo van a poder resolver. Ese tiene dos soluciones, así que tengan cuidado con eso. Tienen que encontrar las dos, no pongan una sola. Bien, ¿se entendió el ejercicio? ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, continuamos entonces con el trabajo 5, ¿sí? Trabajo 5. Habíamos quedado en el punto 3e, ¿sí? Teníamos 49x secta menos 70x cubo más m, ¿sí? Habíamos dicho que 49 era un cuadrado, le sacamos la raíz, sacamos su base. Dijimos que como menos 70 justamente es negativo, los términos cuadráticos no pueden ser negativos, entonces este sí o sí tiene que ser el doble producto. Entonces igualamos la fórmula de la que partimos. 2 por a por b es igual a menos 70. Por lo tanto acá al dividir, ¿sí?, podemos simplificar el cubo, pasar dividiendo el 2 por 7 que son 14 y nos quedamos con que b era menos 5. Y ahí ya tenemos los dos términos, ¿sí? Entonces, el término m que falta no es un término doble producto, es el término cuadrático. Por lo tanto, al tener b, que es la segunda base, m va a ser el cuadrado de b. ¿Se entiende? De estos ejercicios del punto 3 que son para completar, ¿tienen dudas con alguno? Porque ayer resolvimos algunos. Así lo vemos de vuelta. El f.
En el F tenemos 49x al cuadrado menos 30x más m. Bien, así como está. ¿Qué términos tenemos ahí? Nosotros recordemos que nosotros partimos de una función original que tiene la fórmula, digamos, a más b, todo esto elevado al cuadrado, es igual a a elevado al cuadrado más 2 por a por b más b elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, una cuestión es que el signo que está acá al medio es igual, por lo general, al signo que tengo aquí. Siempre va a ser igual a ese, ¿sí? Bien, tengan en cuenta esto. Si los dos son positivos, acá es positivo. Si los dos son negativos, acá es positivo. Si uno es positivo y el otro es negativo, acá es negativo, ¿sí? Por regla de signo. Esa es la convención general, digamos. Ahora, vamos acá. Nosotros tenemos que tener entonces, entre lo que buscamos, dos términos cuadráticos y un término que sale del doble producto del primero por el segundo. En la ecuación que se nos da como incógnita una de las variables, nosotros lo que tenemos es 49x al cuadrado menos 30x más m. 49, ¿qué es? Cuadrático, doble producto. ¿Se entiende? ¿Entienden cómo trabajar esto? Para ver si el término es cuadrático, si el término viene de un doble producto, tengamos en cuenta dos cosas, ¿sí? Primero, los términos cuadráticos sí o sí tienen que ser positivos, ¿sí? Si todos los términos son positivos, bueno, algunos es el doble producto, pero sí o sí, por lo menos dos, tienen que ser positivos, que son los dos cuadrados. El término que está con número negativo, el término negativo, puede ser negativo, puede ser doble producto, ¿sí? Entonces, siempre si es positivo, podemos decir que puede ser un cuadrático o no. Pero si es negativo, sí o sí va a ser un doble producto, ¿sí? Entonces, por signo podemos identificar que este que es negativo, menos 30, va a salir de un doble producto, ¿sí? Y por lo tanto, el otro término va a ser un cuadrático, ¿sí? Y lo que me está faltando, si tengo un cuadrático y un doble producto, es el otro cuadrado, ¿sí? Porque recordemos que tengo que tener dos cuadrados y un doble producto. Tengo el doble producto, tengo un cuadrado, me falta el otro cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, la idea es buscar en ese valor b, ¿sí? Sí. Yo tengo el valor a al cuadrado, que es esto. Por lo tanto, si yo quiero sacar a, yo lo que hago es sacarle la raíz cuadrada a este término. Raíz cuadrada de 49x al cuadrado. Raíz cuadrada de 49 es 7. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Tengo ese valor, ¿sí? Ahora, ya teniendo este valor, yo sé que este término de acá era el doble producto. Por lo tanto, ese término viene de 2 por a por b, ¿sí?
y es igual a menos 30x. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar el a que acabo de encontrar. Entonces tengo 2 por a, que son 7x, por b, que es desconocido, igual a menos 30x. ¿Sí? Y lo que voy a hacer entonces es despejar b. B va a ser igual a menos 30x dividido 2 por 7, que son 14x. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, puedo simplificar x con x y dividir 14 dividido 30. No va a ser una división exacta, ¿sí? Creo que no. Entonces lo vamos a dejar expresado como una fracción si no se puede. ¿Sí? Nos da 15 séptimos. Negativo dividido positivo me da negativo. Bien. Ahora, que ya tengo b, ¿sí? Tengo que usar el b calculado para completar el término que faltaba, ¿sí? Porque este b calculado viene de aquí y se usa para completar la m. ¿Ven? Hay que recordar siempre que acá tiene que ser un término cuadrático. Este b es un b lineal, por lo tanto lo tengo que elevar al cuadrado y recién reemplazarlo acá. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, vamos a tener 49x al cuadrado menos 30x más 15 sobre 7 elevado al cuadrado. Ahí quedó completo, ¿sí? Y lo que pueden hacer es resolver. Puedo entonces resolver ese 15 al cuadrado sobre 7 al cuadrado. ¿Cómo hago? Solamente distribuyo ese cuadrado. Entonces tengo 49x al cuadrado menos 30x más 15 al cuadrado, que son 225 creo, dividido 7 al cuadrado, que son 49. Quedándome esto como resultado, ¿sí? Este ya es el polinomio completo. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, una vez que ya está completo, si ustedes quieren pueden escribir la forma factorizada. Esa forma factorizada lo único que hace es tomar las bases, ¿sí? Mi primera base, la base calculada A, era 7x. Entonces pongo 7x positivo. Mi segunda base es negativa, menos 15 sobre 7. Entonces a este le resto los 15 sobre 7. ¿Sí? Si esta es positiva, le sumo. Y esto elevado al cuadrado. Y esa es la forma ya factoriada del mismo polinomio que acabamos de calcular. Bien, ¿se entendió el ejercicio? Pasemos entonces al 4. ¿Sí? Factoriar de ser posible los siguientes trinomios. Vamos a tener distintos tipos de trinomios. Por ejemplo, del primero yo tengo 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Ahora, si nos fijamos, todos son múltiplos de 3, lo que puedo hacer es sacar un factor común 3. X al cuadrado menos 2x menos 3. Ahora, lo que acabamos de ver hace rato, lo que dijimos hace rato, cuando yo tengo cuadrado, trinomio, cuadrado perfecto, tiene que haber dos términos positivos, que son los cuadrados, y un término que puede ser positivo o negativo, que es el doble producto. En este caso tenemos dos términos negativos, ¿sí? Eso hace que esta ecuación directamente no pueda ser un cuadrado perfecto, un trinomio cuadrado perfecto.
¿Se puede factoriar? Sí, sí se puede factoriar. Para factoriar lo que vamos a hacer es resolver la ecuación, ¿sí? Entonces vamos a usar lo que vimos hace rato, menos b más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a y por c, todo esto dividido en 2a. Eso porque cuando nosotros vemos ecuaciones cuadráticas y sacamos los resultados, si nosotros nos fijamos acá en la tabla de fórmulas, vamos a ver que en cuadrática la forma factorizada trabaja justamente con las raíces de la ecuación o del polinomio cuadrático, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer, convertir esto en su forma factorizada a través de sus raíces, x1 y x2. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Puede ser lo mismo, depende de qué valor tenga n, se puede convertir en un cuadrado perfecto o no, ¿sí? En este caso, por ejemplo, al tener dos negativos, ya no se puede convertir en un cuadrado perfecto. Y eso pasa porque no existen números reales que elevados al cuadrado se hagan negativos, ¿sí? Entonces es imposible que si yo tengo dos términos cuadráticos que vienen de números reales, uno sea negativo. En este caso, ahora si todos los términos son positivos, podés tratar de ahí aplicar trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Bien, en esto, ahora lo vamos a resolver, ¿sí? Resolvamos. Entonces tenemos menos b, donde b vale menos 2. Entonces acá me queda 2. Más menos la raíz cuadrada. Estamos viendo el trabajo 5, el ejercicio 4, factoriar los trinomios, el 4a. De nada. Entonces, tenemos menos b, era menos 2, menos menos 2, serían 2, más menos la raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado. Así. Menos 2 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 3. Todo esto dividido en 2 por a, ¿sí? Donde a valía 1. 2 por 1. Continuamos resolviendo y vamos a plantear 2. Vamos a sacar la positiva más la raíz cuadrada. Y acá voy a tener 2 al cuadrado son 4. 4 por 3 son 12. Menos por menos se hace más por más se hace más. 12 más 4 son 16. Entonces acá tengo raíz de 16 dividido en 2. ¿Sí? Esto me va a dar raíz de 16 son 4. 4 y 2 son 6. 6 dividido en 2 son 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos entonces a resolver ahora la otra parte, la raíz negativa, ¿sí? Hacemos lo mismo, 2 menos la raíz de 16, dividido en 2. Igual que hace rato, tenemos raíz de 16 que va a ser 4, 2 menos 4 son menos 2 dividido 2 me queda de menos 1. Ahí ya obtuve las dos
raíces que tiene el polinomio, ¿sí? El polinomio cuadrático que está acá adentro. Entonces lo que voy a hacer es poner el 3, que sigue estando, y voy a escribir ese polinomio que tengo en base a sus raíces, ¿sí? Si ustedes se fijan acá en la tabla de fórmulas, donde están las fórmulas cuadráticas, van a ver que ustedes lo pueden escribir como x menos la solución por x menos la otra solución, ¿sí? Entonces vamos acá y tenemos x menos la primera solución, que es 3, por x menos la segunda solución, que es menos 1, menos 1 más 1. Y ese es el polinomio factorial, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, pasemos al siguiente. Entonces, cuando ustedes vean que tengan trinomios, no vayan directamente a tratar de aplicar trinomio cuadrado perfecto. Hay otras formas de factoriarlo, entonces evalúen cuál les conviene aplicar, ¿sí? Veamos este. Por ejemplo, tengo x a la cuarta más x al cuadrado más x al cubo, ¿sí? Para factoriar, por ejemplo, todos los términos tienen x. Lo primero que puedo hacer es directamente sacar un factor común, x, con su menor potencia, en este caso, cuadrado. X a la cuarta dividido x al cuadrado me queda x al cuadrado. X al cuadrado dividido x al cuadrado me queda 1. X al cubo dividido x al cuadrado me queda x. Tenemos entonces esta expresión, ¿sí? Ahora, si esto fuese, lo vamos a ordenar, el 1 lo voy a poner al final, de esta forma. Si esto fuese un trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo, acá tendría un cuadrado. Este corresponde, es x al cuadrado, ¿sí? Tengo que buscar otro cuadrado. Este puede ser otro cuadrado, porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces cada vez que le aparezca un 1, puede tener cualquier potencia que ustedes quieran. Yo quiero decir que es un cuadrado, puedo decir que es un cuadrado, ¿sí? No hay problema con eso. Y el del medio debería ser el doble producto del primero por el segundo. Pero ahí es donde esto no cierra. La base del cuadrado del primer cuadrado es x, la base del segundo cuadrado es 1. Entonces, 2 por x por 1 son 2x. Acá tengo una sola. ¿Ven? Eso quiere decir que esto de acá no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Vamos a ver si lo podemos resolver, ¿sí? Si se puede resolver, entonces se puede factoriar. Entonces veamos si lo podemos resolver y factoriarlo de esa forma. La solución era menos b más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a y por c. Todo esto dividido en 2 por a. Ahora, vamos a evaluar, antes, en vez de resolver todo y reemplazar todo, vamos a evaluar qué pasa dentro de la raíz. Porque recordemos, si esto es negativo, la ecuación no tiene una solución real y por lo tanto para nosotros no se puede resolver. Entonces, b al cuadrado. Busco b, b es x solo, tiene un 1, 1 al cuadrado. Menos 4 por a y por c. A vale 1, c vale 1. Entonces me va a quedar 1 menos 4, sería menos 3. Y como dijimos recién, si es negativo no tiene solución. Por lo tanto, no se puede factoriar. Y esto lo vamos a dejar solamente factoriado hasta aquí.
Bien. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Bien. Sigamos. A ver. Bueno. Los otros se van a resolver de la misma forma. Siempre van a buscar resolver de una o de otra forma, ¿sí? Van a tener problemas siempre con alguno, por ejemplo, el E, ¿sí? El E, si bien creo que les dijeron que cambien la B por un X, X al cuadrado, X a la quinta, sobre 25 menos 2X más 25. Si ustedes se fijan, no se puede extraer ninguna letra en común, porque estos dos tienen letras, pero este no. Y tampoco podemos hacer mucho más, digamos. Queda ahí. Los números tampoco son comunes, porque acá tengo un 25, acá tengo un 2 y acá tengo otro 25. Con los 25 podría sacarse algo, pero con el 2 que está en el medio ya no. Entonces, por ejemplo, este trinomio no lo pueden factoriar, ¿sí? Traten de resolver los otros, practiquen con los otros. Pasamos al 5. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen dudas? Sigamos. Vamos con el 5, ¿sí? En el 5 ya vamos a entrar en cuatrinomios, ¿sí? Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, la forma general a más b elevado al cuadrado, ¿sí? Esta forma general, perdón, hace rato habíamos sacado que era a al cuadrado más 2 por a por b más b elevado al cuadrado. Cuando se eleva al cubo, ¿sí? Ya no tengo un trinomio, sino que ahora tengo un cuatrinomio, ¿sí? Esto se llama cuatrinomio cubo perfecto. Y esto se resuelve como el cubo del primer término a elevado al cubo más el triple producto del primero elevado al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo elevado al cuadrado más el cubo del segundo, de esta forma. A diferencia de lo que vimos hace rato cuando teníamos un trinomio donde dos componentes sí o sí tenían que ser positivas porque venían de un cuadrado, en este caso no va a pasar eso, ¿sí? Y eso pasa porque al elevar al cubo, como vimos antes, las potencias no cambian los signos, ¿sí? Cuando la potencia es impar, se mantiene el mismo signo de la base. Entonces, si este es menos 2, es menos 2 al cubo, el resultado va a ser menos 8. No va a cambiar como en el caso de potencias pares. Puede ser que uno de estos sea positivo y uno negativo. Eso sí puede pasar y justamente es porque si acá uno de los dos términos es negativo, cuando se eleve al cuadrado se va a hacer positivo y el otro va a seguir siendo negativo, ¿sí? Entonces puede ser uno positivo, uno negativo, eso no va a ser problema. Entonces, cuando tengan un cubo pueden transformarlo en esto, cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Pero evalúen bien cuáles son los términos cúbicos. Bien. Vamos a tratar de resolver el A, por ejemplo. Tenemos 27b al cubo más 108 a por b al cubo. Acá hay uno que cambiaron, ¿no? Creo que era el de a por b al cubo más 144
a al cuadrado b al cubo menos 64 a al cubo b al cubo. Bien, por ejemplo, si me fijo, tengo b al cubo, tengo b al cubo, tengo b al cubo, tengo b al cubo. El primer paso que puedo dar es sacar un factor común, b elevado al cubo. Una letra que se repite en todos los términos, lo puedo sacar como factor común. Y va a quedar entonces 27 más 108 a más 144 a elevado al cuadrado menos 64 a elevado al cubo. ¿Sí? Ahora, de estos términos que tenemos acá, ¿cuáles son términos cúbicos? Para ustedes, ¿cuáles serían los términos cúbicos? El primero y el cuarto, ¿sí? Recuerden que no importa el orden, solamente tienen que ver cuáles son los que están elevados al cubo. Acá en este caso sí está ordenado porque bueno, es el primer ejercicio, ¿sí? 27 le vamos a sacar la raíz cúbica, entonces tenemos raíz cubo de 27. Esto va a ser igual a 3, ¿sí? Y el cuarto que es menos 64. Entonces vamos a sacarle también raíz cúbica. Raíz cúbica de menos 64. Y eso le va a dar menos 4. Que nos falta la a elevado al cubo. Menos 4a. ¿Sí? Por lo tanto, los otros dos términos, tanto este como este, tienen que salir de dobles productos. ¿Cómo ubico esto? Como este es el único que tiene a, ¿sí? Este va a tener que ser el doble producto del primero por el segundo al cuadrado, y este va a tener que ser el otro, el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, ¿sí? Vamos a ver si corresponde. Si corresponde, está bien. Si no corresponde, entonces no se puede. Veamos. Entonces, el triple producto del primero elevado al cuadrado por el segundo. Esto es igual a 108a. Esto me va a quedar entonces el triple producto del primer término, que era 3, elevado al cuadrado, por el segundo, que era menos 4 por a. Es igual a 108a. Entonces, acá tenemos 3 al cuadrado, que son 9, por 3 son 27, 27 por 4 son 108. Ah. Pero, ¿qué pasa con los signos? El 3 habíamos dicho que era positivo, porque si el 27 es positivo, el 3 tiene que ser positivo. No puede cambiar el signo. Y el menos 4 es negativo, porque si el 64 es negativo, justamente este también tiene que ser negativo, ¿sí? Recuerden que al sacar de raíces cúbicas, al elevarlo al cubo, el signo no va a cambiar. Y en este caso me está dando que esto es menos 108 igual a 108a. ¿Ven? Entonces, ¿puede ser ahí un cuatrinomio cubo perfecto o no? ¿Por qué sí? ¿Son iguales los términos?
Los términos diferencian en un signo, ¿sí? Ya con que sean distintos en un signo no pueden ser parte de un cuatrinomio cubo perfecto. ¿Se entiende? Entonces siempre revisen, si ustedes quieren aplicar cuatrinomio cubo perfecto, igual como el trinomio cubo perfecto, revisen si corresponde cada término a lo que tiene que ser, ¿sí? En el trinomio es un poquito más sencillo de darse cuenta. En este, por ejemplo, los números coinciden y está bien, pero el que no coincide es el signo, ¿sí? Y ese signo es el que hace que no sea un cuatrinomio cubo perfecto, solo por el signo. Entonces, estos no son iguales y por lo tanto esto ya no es cuatrinomio cubo perfecto. Vamos a ver si se puede de otra forma. Lo voy a dejar aquí. Si ustedes ven que hay algún ejercicio que le hayan cambiado el signo o el número o la potencia en las clases, les haya dicho, me avisan, ¿sí? Porque me olvidé de anotarlo. Ahora, 27 es otra cosa que 3 al cubo. 108 vimos que viene de aquí. Entonces 108 viene desde aquí. 3 al cubo por 2 al cuadrado, ¿sí? 144 es 12 al cuadrado y 12 a su vez es 3 por 2 al cubo. Y 64 viene de 64 viene de 4 al cubo, ¿sí? Vamos a tratar de factorear, pero me parece que lo vamos a poder factorear por partes, es decir, dividir en diferentes términos, ¿sí? Eso porque este depende solamente de 2, este depende solamente de 3. Entonces, juntemos estos dos y juntemos estos dos. Y los factoreamos. B elevado al cubo. Y puedo sacar de estos dos factor común. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos acá, este era 3 al cuadrado, 27 por 4. Entonces puedo sacar 27 del primero. Saco factor común 27, 27 dividido 27 me queda 1, 108 dividido 27 me queda 4A más, ¿sí? Puedo sacar factor común de estos dos. En letra puedo sacar A elevado al cuadrado. Y en número acá tengo 144, tengo 64. Podríamos, a ver, podría ser 16 me parece. Podría ser 16 como factor común. Y acá tenemos entonces 144 dividido en 16, que me queda 9, menos 64 dividido en 16, que me queda 4. Por A. Y esto puede quedar hasta ahí nomás, ¿sí? No podemos sacar un doble factor común. Fuera. Porque no coinciden los paréntesis. Acá tengo 1 más 4, acá tengo 9 menos 4, ¿sí? Entonces, esto no se puede factorear por este signo. Si este fuese negativo, podríamos factorear tranquilamente. ¿Se entendió el ejercicio? Veamos el siguiente. A ver. ¿Por qué 9A?
9. Es 144 dividido 16 te da 9. A al cuadrado dividido al cuadrado se cancelan y no te queda ninguna letra. ¿Se entiende? Tranquilo, no hay problema. Bien. A ver, veamos. Veamos el C. A ver. Tengo x al cubo menos 12 por b al cubo x al cuadrado más 48 p. Este no le cambiaron la potencia, puede ser x menos 64. Sí, este le cambiaron por secta, me parece. Estaba así. B a la 9. Sí, me parece que le cambiaron por exponente secta. Bien. 48 de la secta, bien. Menos x por x. Bien, entonces tenemos esto, ¿sí? 4 términos, ya tenemos un cuatrinomio. Hay que ver si es un cubo perfecto. Empecemos por ver eso. Porque si nos fijamos, letras no se repiten, números tampoco se repiten. Acá tengo un 1, 12, 48 y 64. No voy a poder sacar factor común, ¿sí? Entonces directamente veamos si es un cuatrinomio cubo perfecto. Vamos a ubicar los dos términos cúbicos. ¿Cuáles serían? Si se fijan, podrían ser este y podría ser este, ¿sí? Como vimos, 64 es un término cúbico. Entonces podemos sacar la raíz cúbica de x elevado al cubo y eso va a ser igual a x. Y hacemos lo mismo con el 64. La raíz cúbica de menos 64 b a la 9 y esto va a ser menos 4 b elevado al cubo, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros trabajamos raíz y potencia, lo que hacemos es simplificar, ¿sí? ¿Cómo simplificaríamos una fracción? Porque esto se convierte en potencia en una fracción. Es lo mismo decir b elevado a la 9 sobre 3. 9 dividido 3 me da 3. Entonces esto queda como b elevado al cubo. ¿Sí? Y la raíz de 64 es 4. Como dijimos, potencia impar, raíz impar, mantiene el mismo signo que tenía el valor o el número. Ahora, verificado que hay dos términos cúbicos, hay que verificar si los otros dos son triples productos, ¿sí? Entonces voy a ver. Voy a calcular directamente el triple producto del primero, que es x elevado al cuadrado, por el segundo, que es menos 4b al cubo. Si lo calculo, tengo 3 por 4 son 12, más por menos, menos 12,
x al cuadrado b elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, si me fijo, este término, x al cuadrado b al cubo, es este. B al cubo, x al cuadrado, solamente que tiene las letras al revés. ¿Ven? Vamos a calcular entonces el otro triple producto. El triple producto del primero por el cuadrado del segundo. Y resolvemos. ¿Sí? 3 por x son 3x, por 4 al cuadrado, que son 16, b al cubo elevado al cuadrado, potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, me queda b elevado a la sexta. Sigo resolviendo. 3 por 16 son 48, b a la sexta. X por b a la sexta. ¿Sí? Me fijo en el polinomio original, 48 x por b a la sexta positivo, 48 x b a la sexta positivo. Entonces todo esto se puede convertir en las bases x menos 4b elevado al cubo y todo esto elevado al cubo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? Bien. Van a hacer lo mismo con los otros. Verifiquen si son o no son cuatrinomios cubo perfecto. Bien. A ver. Nosotros empezamos por buscar términos cúbicos, ¿sí? Por ejemplo, el 12 no puede ser cubo porque no hay ningún número que elevado al cubo sea 12. Y también porque tengo x al cuadrado. Al tener un término cuadrático, no puede estar elevado al cubo. Acá pasa lo mismo. Tengo un x al cuadrado, no puede ser cúbico. Entonces estos dos no son cúbicos. X al cubo justamente tiene un cubo, es un término cúbico, le puedo sacar la raíz cúbica que me da x. Y 64 es 4 elevado al cubo. Y 9, b elevado a 9, es lo mismo decir que b al cubo elevado otra vez al cubo. Entonces, puedo sacar las bases, que en este caso me queda la raíz cúbica de menos 64, b a la 9, que va a ser igual a menos 4b al cubo. La raíz cúbica de x cubo, que va a ser solamente x. Con eso, lo que hago es calcular los triples productos. Nosotros recordemos que cuando vimos la ecuación tiene esta forma. Ya encontramos los dos términos cúbicos y falta el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Entonces hay que buscar esos dos términos. Y los buscamos. Lo calculamos, porque como tengo las bases, lo puedo calcular. El triple producto del primero, que era x elevado al cuadrado, que es x al cuadrado, por el segundo, que es menos 4b al cubo, por menos 4b al cubo. Y resuelvo. 3 por 4 son 12, más por más son más por menos, menos 12. X al cuadrado, b al cubo. ¿Sí? Ahora busco el otro triple producto del primero por el cuadrado del segundo. 3 por x por menos 4b al cubo elevado al cuadrado. Y resuelvo. 3 por x son 3x, menos 4 al cubo, menos 4 por b al cubo elevado al cuadrado, es 4 al cuadrado, que es 16. Como dijimos, todo número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Y b al cubo elevado al cuadrado, potencia de una potencia, multiplico los exponentes. 3 por 2, 6. Y resuelvo. 3 por 16 son 48.
X queda como está y B a la sexta queda como B a la sexta. Y si me fijo, este término coincide con este de acá, ¿sí? Siempre tiene que coincidir tanto en número como en signo, ¿sí? Entonces, este coincide con este coincide con este, los otros dos son términos cúbicos. Los puedo transformar directamente en la diferencia de sus bases, porque este es negativo, que va a ser x menos 4b al cubo, y todo esto elevado al cubo, ¿sí? Y ahí queda factoriada la expresión. ¿Se entendió? Bien. De nada, pasemos al 6, ¿sí? Como son ejercicios que son todos similares, ustedes van a ir resolviendo para que practiquen más que nada. Pasemos al 6. ¿Cuántos son? 2, 3. En el 6 nos dice expresar de ser posible los siguientes binomios como el producto de dos o más factores. A ver. Empecemos con el primero. Nos dice a elevado a la cuarta, x elevado a la 8, menos 81. Cuando ustedes quieran factoriar, ¿sí? Y les den números más que nada, hay que ver cuáles son las potencias de esos números. Por ejemplo, este va a ser a elevado a la cuarta, x elevado a la 8, menos, y 81, ¿sí? No es otra cosa que 3 elevado a la cuarta, ¿sí? Entonces esto lo puedo escribir menos 3 elevado a la cuarta. Entonces, van a tener una diferencia de potencias de igual grado, ¿sí? Esto es lo que se conoce como sexto caso de factoreo. Y esto creo que ustedes lo tienen acá. A ver. Suma o diferencia de potencias de igual grado, ¿sí? Acá ustedes van a hacer, se van a trabajar, si se fijan, están separados por potencias impares y por potencias pares e impares, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tengo una suma o diferencia de potencias de igual grado, si el caso es suma y las potencias son pares, no tiene solución, ¿sí? Directamente eso no se factorea. Por ejemplo, si yo tengo, volvamos acá, el ejercicio G, x a la cuarta, 16 que es 2 a la cuarta, es una suma de potencias que son pares, ¿sí? Entonces, ahí si yo me voy directamente acá, voy a ver que eso no tiene solución, por eso es que acá tampoco se lo pusimos, ¿sí? Entonces, la suma de o resta, la suma de dos potencias pares no se puede factoriar, queda como está. En este caso nosotros tenemos diferencia. Cuando tenemos diferencia, tanto para potencias pares como para impares, se escribe, si ustedes se fijan acá, como un producto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Les voy a explicar cómo funciona la tabla. Si nosotros nos fijamos, acá tengo las bases. ¿Cuáles son las bases? Por ejemplo, la base es la raíz cuarta de cada uno de estos, porque son potencias pares. Entonces, acá esto va a ser la primera base, a por x al cuadrado, ¿sí? Esa es una base. La otra base es solamente el 3, quitándole esa potencia 4. Y lo que se hace es escribir la diferencia de las bases. A x al cuadrado menos 3. ¿Se entiende?
¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen dudas? Bueno, a ver. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, ustedes ya tienen esto, ¿sí? Vale, porque ya ves. Está bien. Tienen ax a la cuarta x a la octava, menos 81, donde el 81 es 3 elevado a la cuarta, ¿sí? Entonces me queda a la cuarta, x a la octava, y acá esto lo podría escribir de otra forma. Escribamos la base. Si yo saco la raíz cuarta de todo esto, voy a sacar un 4 afuera, esto es a por x al cuadrado, ¿sí? De esta forma, como una potencia de una potencia. Menos 3 elevado a la cuarta, ¿sí? Entonces queda ax al cuadrado menos 3 elevado a todo esto a la cuarta, menos 3 elevado a la cuarta. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Lo que hicimos es sacar la base de esos dos términos que teníamos, sacándole justamente la raíz, convirtiéndolos en potencias, digamos, ¿sí? Lo mismo hicimos con el número. 81 es 3 a la cuarta, a la cuarta, x a la octava, lo convertimos en a al cuadrado, a por x al cuadrado elevado todo a la cuarta. Entonces ahí tenemos una diferencia de potencias de igual grado, ¿sí? Lo que hicimos primero es convertirlo en eso. ¿Se entendió? Bien. Ahora, se van a copiar las bases tal cual están. Entonces vamos a copiar en un paréntesis a x al cuadrado menos 3, solamente las bases, ¿sí? Y vamos a escribir otro polinomio que lo va a estar multiplicando y que va a ser formado por las bases, donde ¿qué es lo que va a pasar? Por lo general, si acá tengo un negativo, todos los términos del otro polinomio son positivos. Si acá tengo un positivo, los términos del otro polinomio se van intercalando positivo y negativo. Primero positivo, después negativo, positivo y negativo. Pero eso solamente va a pasar para las potencias que sean impares, ¿sí? Bien. Ahora, como decíamos recién, acá tengo un negativo, todos los términos de acá son positivos. Y los términos de ese polinomio se van a escribir como el producto de este por este. Pero uno va a tener la potencia más alta, que acá nosotros tenemos 4, bajada en 1. Eso quiere decir que acá yo voy a tener ax al cuadrado, ¿sí? Y este ax al cuadrado va a estar elevado al cubo, una potencia de un grado menor de la potencia de salida, ¿sí? Ax al cuadrado elevado al cubo. Y a esto lo multiplico por la otra base, que es 3. Y esta va a tener una potencia de 0, ¿sí? Y ahora lo que va pasando es lo siguiente. A medida que voy escribiendo los términos, este que es 3 se va haciendo cada vez más chico, ¿eh? Y a medida que voy escribiendo los términos, este 0 se va haciendo cada vez más grande. Eso quiere decir, para el segundo término, a este le resto 1 en la potencia, me va a quedar al cuadrado. A este le sumo 1 en la potencia, me va a quedar a la primera. Entonces el otro término va a ser a por x al cuadrado elevado justamente una potencia menor al cuadrado por 3 elevado a la 1. Sumo, sigo avanzando, me va a quedar a por x, acá tengo 3, acá tengo 2, el siguiente va a ser 1. A por x al cuadrado
elevado a la primera por 3 elevado al cuadrado. ¿Ven? Entonces el 3 va subiendo potencia y el a por x al cuadrado va bajando la potencia. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien ahí? ¿O se perdió? ¿Sí? Bien. Esto siempre va a pasar en este caso de factoreo, que justamente es el sexto caso de factoreo, ¿sí? Al hacer estas divisiones, al hacer estos... Al hacer estas subidas y bajadas de potencia, vamos a llegar al último término, donde este va a llegar a 0 y este va a llegar al cubo. ¿Ven? Entonces las potencias se van a ir intercalando, se van a ir cruzando. Una va a ir subiendo, la otra va a ir bajando. Entonces, acá vamos a tener a por x al cuadrado elevado a la 0 por 3 elevado al cubo. Y ahí termina las potencias, ¿sí? Y lo que podemos hacer ahora es resolver todo esto que quedó acá. Entonces, este lo dejo como está, lo multiplico y voy resolviendo lo de adentro. 3 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, y solamente resuelvo esto. A al cubo, x al cuadrado elevado al cubo, me va a quedar x a la sexta, multiplico los exponentes, más 3 a la primera, sigue siendo 3, a al cuadrado, x al cuadrado elevado al cuadrado, multiplico exponentes, x a la cuarta, más 3 al cuadrado, que son 9, y como este está elevado a la primera, va a quedar 9ax al cuadrado, y más este elevado a la 0 directamente se hace 1, ¿sí? Por más de que tenga letra y solamente letra, cualquier número elevado a la 0 se hace 1. Y me queda 3 al cubo, que son 27. Esto es la forma factoriada de ese polinomio, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se entiende cómo aplicar las tablas para poder resolver? ¿O no? ¿Sí? Los demás se van resolviendo prácticamente de la misma forma, ¿sí? Por ejemplo, este de acá también se puede resolver así. Veamos el b. Menos x elevado a la 8 más 100. Ahora, 100 no es una potencia 8, ¿sí? Pero puede ser una potencia cuadrada. 100 no es otra cosa que 10 elevado al cuadrado, ¿sí? Y como puedo escribirlo eso como su potencia más simple, el x lo vamos a escribir como x a la cuarta elevado al cuadrado, de esta forma. Entonces tenemos
2 por 4, 8. Verificar la potencia acá. Y tenemos una diferencia de potencias pares. ¿Sí? Esto, cuando la potencia es cuadrada, ¿sí? Es una diferencia de cuadrados. Es el quinto caso del factoreo. Entonces, en ese caso, solamente se escribe como la suma de las bases, 10 más x a la cuarta, por la diferencia de las bases, 10 menos x a la cuarta. Y ahí quedó resuelto. ¿Sí? Esto se puede seguir factoreando, pero ya no vamos a obtener números enteros como lo que tengo acá, sino podríamos poner, por ejemplo, raíz cuarta de 10 elevado a la cuarta y seguir factoreando. Pero no vamos a llegar a mucho más. ¿Sí? ¿Se entendió cómo trabajar este ejercicio? Bien. A ver. Veamos el F, a ver. En el F tenemos x más 1 elevado al cuadrado menos x menos 1 elevado al cuadrado. Ahora, en este caso nosotros tenemos dos binomios elevados al cuadrado. El problema está en que son diferentes. ¿Sí? Podríamos desarrollarlo y formar la ecuación, va a ser muy largo. Pero si ustedes se fijan, esto tiene la misma forma general que una diferencia de cuadrados. A elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado, donde nosotros podríamos considerar que a es todo este término x más 1 y que b es todo este término x menos 1. ¿Ven? Eso quiere decir que acá tenemos, al tener una diferencia de cuadrados, es igual a la suma de sus bases, x más 1, vamos a poner estos corchetes, por la diferencia de sus bases, ¿sí? Que sería x más 1 menos x menos 1. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, cada vez que hacemos diferencia de cuadrados, en uno se suma y en el otro se restan las bases. Se multiplica por la suma y la diferencia de las bases. ¿Sí? Eso ustedes también lo tienen acá, como diferencia de cuadrados. Eso sirve solamente cuando las potencias a las que están elevadas son cuadradas. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Entonces es el producto de la suma de sus bases por la diferencia de sus bases. Bien. Podríamos resolver un poco más, porque si ustedes se fijan, acá tengo x más 1 más x menos 1. Son expresiones que se pueden sumar tranquilamente, que va a ser x más 1 más x menos 1 y del otro lado, donde tenemos la diferencia, podemos hacer lo mismo. X más 1 menos el resto de x queda más 1. Y si ustedes se fijan, de acá me queda 1 más.
1 y 1 que se anulan, más 1 menos 1, y x con x que son 2x. Si nos fijamos que queda del otro lado, vamos a ver que del otro lado lo que se anula son las x, x menos x, y me queda 1 más 1 que son 2. Y si resuelvo esto, 2 por 2 son 4x. Entonces, toda esa expresión que tenía ahí se redujo a un 4x. A ustedes, cuando les den ejercicios, les va a dar algo parecido a esto. Expresiones que parecen complicadas, pero que se pueden resolver, ¿sí? Que se pueden resolver reduciendo a partir justamente de aplicar esto que son métodos de factoreo. ¿Pueden resolver de otra forma? Sí. Pueden hacer el desarrollo de estos cuadrados, convertirlos en trinomios cuadrados perfectos, sumar los términos y cuando terminen de sumar van a llegar de vuelta a 4x. Ambas formas están bien resueltas porque se reduce la expresión a lo mínimo posible, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? El ejercicio E. El E. A ver. 4 sobre 125 x elevada a la cuarta menos 9 sobre 16 y al cuadrado z al cuadrado. Vamos a tratar de convertir esto en cuadrado. A ver, el 125 me va a molestar. Bueno, veamos qué pasa. Si convertimos esto en cuadrado, ¿sí? Como para poder después trabajarlo con una diferencia de cuadrados, este es un 2, ¿sí? Y el de abajo, vamos a tener un problema, ya vamos a ver qué pasa con ese, x al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. Menos, del otro lado tengo 9 que son 3 al cuadrado, 16 que son 4 al cuadrado, y elevado al cuadrado, z, perdón, y por z, y el cuadrado me va a quedar afuera. ¿Sí? El único que está causando problema en esta parte es este, 125. No, 5 al cuadrado es 25. Este es 5 al cubo. Por eso es que causa problema. ¿Sí? Si no cambiaron este, ¿sí? Si lo dejaron como 125 y no lo cambiaron, podemos hacer algo. Podemos tratar de hacer algo. ¿Sí? Que es directamente calcular la raíz cuadrada de 125. Que esto no va a ser un número exacto, sino lo que vamos a hacer es expresarlo como si fuese una raíz. ¿Sí? Por ejemplo, esto va a quedar 125, que no es otra cosa que 25, que es 5 al cuadrado, por 5. Si reparto la raíz de 5 al cuadrado es 5 por raíz de 5. ¿Sí? Entonces, si a ustedes no les dieron para cambiar, y yo quiero sacar acá una diferencia de cuadrados, voy a tener que expresar el 125 de esta forma, dejándolo ahí. ¿Ven? Si a esto lo quiero racionalizar, también lo puedo hacer. Para racionalizar, recuerden que ustedes tienen que multiplicar y dividir por esa misma raíz. Raíz de 5 sobre
raíz de 5. Multiplico y divido y me voy a dar cuenta que arriba va a quedar 2 veces la raíz de 5 y abajo me va a quedar raíz de 5 por raíz de 5, va a quedar solamente el 5 y 5 por 5 que son 25, quedándome este término en cuenta de todo esto. A ver, copio todo de vuelta. Y todo esto va a reemplazar a este. Ahora, si queremos escribirlo como una diferencia de cuadrados, lo podemos hacer. Ya están los cuadrados por fuera y ya están sacadas las raíces, digamos, ¿sí? Entonces, esto al escribirse como una diferencia de cuadrados se puede escribir como la base 2 por raíz de 5, ¿sí?, sobre 25 x al cuadrado menos, más 3 cuartos y z, y todo esto por la base x al cuadrado menos 3 cuartos de y por z. Bueno, eso sería la solución ya factorial, ¿sí? En algunos casos ustedes van a poder sacar un factor común para que esto no pase, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiera sacado un factor común de un quinto, este queda en 25 y ahí yo ya le puedo sacar la raíz cuadrada. ¿Por qué no lo hice? Porque no puedo, porque los otros dos números no me permiten sacar un factor común de un quinto. ¿Ven? Entonces en este caso no tenía otra que expresarlo en forma de una raíz. ¿Se entendió cómo hacer el ejercicio? Bien. Sí. Tómese su tiempo para poder analizarlo, ¿sí? Eso. Vean bien qué van a aplicar y vamos viendo. Vamos a pasar al ejercicio 7. Acá ya tienen que empezar ustedes a combinar las distintas formas de factorial que ya venimos viendo, ¿sí? Por ejemplo, en el primero tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos, ¿sí? Pueden sacar factor común de todo, porque si ustedes se fijan, hay varias letras, hay letras que se pueden repetir. Ahora, si no se repiten en todos los términos, elijan y saquen un factor común por grupos, ¿sí? Esa forma va a ser, a ver, bueno, esto más que nada es para que ustedes practiquen cómo factorial, ¿sí? A ustedes los que le van a tomar en la evaluación por lo general son ejercicios del tipo del punto 9, del punto 10 y del punto 11, ¿sí? Porque ahí ustedes lo que pueden hacer es, tienen una división de dos polinomios donde si ustedes factorean bien van a poder simplificar y sacar un único resultado sin tener que dividir, ¿sí? En el 10 ustedes lo que van a tener son sumas de fracciones donde tienen que sacar un común denominador y a partir de ese común denominador realizar la suma. Y también va a pasar lo mismo, en algunos casos se van a poder factoriar y eliminar términos, ¿sí? Y en el 11 ya son multiplicaciones y divisiones que de la misma forma, si factoriamos antes de multiplicar, podemos eliminar, ¿sí?, términos para que esto se reduzca más. Bien. Y después ya operaciones combinadas. Veamos del 7 unos cuantos y ya pasemos un poco más adelante, ¿sí?
Veamos, por ejemplo, el b. X elevado a la séptima más 2x elevado a la sexta por y más x elevado a la quinta por y elevado al cuadrado menos x elevado al cubo por y elevado a la cuarta menos 2x al cuadrado por y elevado a la quinta menos xy elevado a la sexta. ¿Sí? Analicemos. Acá tenemos x, 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 x y x. Puedo sacar un único factor común, x, con su menor exponente. 7, 6, 5, acá tengo 3, y acá tengo 2, y acá tengo 1. Entonces voy a sacar solamente la x. No puedo sacar la y porque justamente como vemos acá, la y no está en el primer término. Entonces solamente me sirve sacar x. Y voy dividiendo. X a la séptima dividido x, me queda x elevado a la sexta. Más 2x a la sexta dividido x, me queda x elevado a la quinta por y. Más x a la quinta dividido x, me queda x a la cuarta por y al cuadrado. Menos x al cubo dividido x, me queda x al cuadrado por y elevado a la cuarta. Menos 2x al cuadrado dividido en x, me queda 2x por y elevado a la quinta. Menos x dividido x se cancela y solamente me queda y elevado a la sexta. Bien. ¿Qué más se podría hacer? ¿Qué otro factor podemos sacar? Si nos fijamos, acá tengo 3 factores, acá tengo 3 factores. Muy bien, por grupo. Todos estos 3 negativos, todos estos 3 positivos. Entonces vamos a sacar un factor común por grupos. Separemos en 2 grupos. Lo de adentro lo vamos a sacar en 2 factores por grupo. Primero los primeros 3 positivos, después los otros 3 negativos. De los primeros 3 positivos tengo x sexta, x quinta, x cuarta. Podría sacar x cuarta. Lo hagamos. X cuarta. Y lo que me queda es x al cuadrado x quinta dividido x cuarta me queda x más 2xy. X cuarta dividido x cuarta se va y me queda más y. Vamos con el segundo término, ¿sí? El segundo grupo, como es todo negativo, ¿sí? Lo que voy a hacer directamente es agarrar y sacar un factor común negativo, ¿sí? Entonces, de estos 3 se repite y su menor exponente es cuarta. Entonces voy a restar. A ver. Perfecto. Primero, sí, tenés razón. La última es cuadrado. Lo confundí con el anterior. Ahí está. De acá vamos a sacar entonces de los últimos 3 factor común y con su exponente menor que es 4 y elevado a la cuarta.
y empezamos a hacer las divisiones. Negativo dividido negativo me da positivo, x al cuadrado por y a la cuarta dividido y a la cuarta me queda x al cuadrado. Negativo dividido negativo me da positivo, más el 2 queda como está porque no hay un número, x queda como está, y a la quinta dividido a la cuarta me queda una sola y. Negativo dividido negativo me da positivo, y a la sexta dividido y a la cuarta me queda y al cuadrado. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, como vimos ayer, factor por grupos, si este paréntesis es igual a este paréntesis, puedo volver a sacar factor común y ahora voy a sacar ese paréntesis. Entonces, x por el paréntesis, que es mi nuevo factor común, que es x al cuadrado, más 2xy más y elevado al cuadrado, y por lo que me quedó, que va a ser x a la cuarta menos y a la cuarta. Esto, ¿sí?, es una diferencia de potencias pares. Se puede factoriar. Y se puede factoriar de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, podemos usar el caso más sencillo, que es la diferencia de cuadrados, diciendo que esto es una diferencia de cuadrados. Y decir que esto va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Ven? Porque las raíces, si yo le saco raíz cuadrada a x al cuadrado, a x a la cuarta es x al cuadrado, a y a la cuarta es y al cuadrado. Entonces lo que hice es multiplicar y dividir, multiplicar por la suma y la diferencia de x e y, ¿sí? Ahora, tenemos otra vez de vuelta x al cuadrado menos y al cuadrado, y eso otra vez se puede factoriar. Entonces vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado, que es el primer término, que eso no se factorea, como dijimos hace rato. La suma de potencias pares ya no se puede factoriar, pero estos dos, que son una diferencia de potencias pares, es una diferencia de cuadrado. Entonces va a quedar x más y por x menos y. Bien. Y de acá nosotros podemos sacar estos dos primeros términos como están y multiplicar por el factoreo de esto, que es esto. Ahora, ¿hay otro caso que se pueda aplicar o hasta ahí nomás llegó? Si nos fijamos, esto es un cuadrado, otro cuadrado y el doble producto. Hay un caso más. ¿Ven? Entonces, cuando tengan esto que nos diga factorial, ustedes traten de factoriar lo máximo posible aplicando todos los casos que van viendo, ¿sí? Entonces, vamos a extraer este factor de acá, ¿sí? Y si nos fijamos, tenemos x al cuadrado, muy bien, y al cuadrado, y el doble producto de x por y. Es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, esto va a ser x más y elevado al cuadrado. ¿Ven? Y ahora toda esta expresión se va a convertir entonces en x por
x más y elevado al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado por x más y por x menos y. ¿Ven? Y si quiero puedo hacer algo más, porque esto de acá y estos de acá son iguales. Producto de potencias de igual base, sumo los exponentes. Entonces voy a tener x por x más y elevado al cubo por x al cuadrado más y al cuadrado, y todo esto por x menos y. Y esta es la expresión final. ¿Sí? ¿Se entendió? Pasemos a... Bien. Sí, estos ejercicios que son factorial, ¿sí? Tratar de llevar todo a la menor cantidad de factores posibles o convertir todo en multiplicación, son bastante largos, ¿sí? Y son ejercicios que pueden ir, más que nada los que son del 9, porque ahí ustedes tienen que factoriar arriba y abajo y después simplificar, ¿sí? Los factores que se repitan se simplifican. Veamos por ejemplo del 8 el punto, a ver, veamos el D, ¿sí? En el D nosotros tenemos un polinomio p de x que es igual x al cuadrado por x menos 2 y un polinomio q de x que es igual a x por x al cuadrado menos 4. Al pedirles calcular un máximo común divisor, un mínimo común múltiplo, tienen que tratar de que esto esté factoriado lo máximo posible. Entonces, por ejemplo, este término se puede factoriar una vez más en x por x más 2 por x menos 2, porque es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Viene de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces multiplicamos por la suma y la diferencia de las bases. Ahora, máximo común divisor, ¿sí? El máximo común divisor va a tomar todos los términos que se repitan y va a considerar el menor exponente, ¿sí? Entonces, si me fijo, se repite la x, entonces yo voy a tomar una x, y si me fijo de los términos, este tiene cuadrado, este tiene lineal, me quedo con la x lineal. Sigo analizando, el de arriba tiene x menos 2, el de abajo tiene x menos 2, voy a tomar entonces x menos 2. Y su potencia, igual que antes, va a ser 1, porque este y este tienen la misma potencia. Entonces el máximo común divisor es eso, todos los términos que se repiten con su menor exponente, ¿sí? Solo los que se repiten. El mínimo común múltiplo son todos los términos que se repiten y que no se repiten, ¿sí? Y los términos que se repitan con su mayor exponente. Entonces, de acá se repite y el que se repite es x al cuadrado, ¿sí? X, su mayor exponente, es el cuadrado. Otro que se repite, vimos que era x menos 2. Y por último, uno que no se repite,
que es x más 2. Entonces, el máximo común divisor, los términos que se repiten con su menor exponente, el mínimo común múltiplo, los que se repiten con su menor exponente y todos los que no se repiten. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hacerlo? Bien. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, en el caso de veamos el ejercicio B. Veamos el ejercicio A, para que ustedes vean que si tienen polinomios hay que factorear primero, ¿sí? Tenemos un polinomio de x que es igual a x elevado al cuadrado más x menos 2 y un polinomio q de x que es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de ver cómo podemos factorear esto. Son trinomios, no hay letras que se repitan, no hay números que se repitan. Y si me fijo, no hay dos términos cuadráticos, porque acá tengo uno, pero x es lineal y el 2 tampoco es un cuadrado. Acá pasa lo mismo. Acá tengo un término cuadrático, acá tengo lo que puede ser un doble producto, ¿sí? Y acá tengo un término negativo que no es ni cuadrado ni doble producto. ¿Ven? Pero para que sea doble producto debería tener la x. Entonces, vamos a resolver directamente por las raíces de una cuadrática. Tomamos la primera, menos b, me va a quedar menos 1, más menos la raíz cuadrada de b, que es 1, elevado al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, que es el que acompaña al cuadrado, por c, que vale menos 2. Todo esto dividido en 2 por 1. ¿Sí? Y resolvemos cuánto les da x1 y cuánto les da el x2. ¿Sí? El x1 entonces va a ser, por ejemplo, tengo menos por menos se hace más, 4 por 2 son 8, más 1 son 9, raíz de 9 son 3. Si tomo el positivo, voy a tomar menos 1 más 3, me queda en 2, divido en 2, me queda 1. Si tengo de vuelta 9, ¿sí? Porque esto es 9, raíz de 9 la tomo negativa, menos 1, menos 9 son menos 10, divido 2, me da menos 5. ¿Sí? Y ahí tengo las dos raíces. Y ahora resuelvo esto. Y voy a tener de vuelta menos b, que en este caso es menos 2, más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, que son 2 elevado al cuadrado, que son 4, menos 4 por a y por c, 4 por 1 y por menos 3, dividido en 2 por 1, ¿sí? 2 por a. Y a partir de eso vamos a sacar el x1 y vamos a sacar el x2. Vamos a tener entonces menos por menos son más, 4 por 3 son 12, más 4 son 16, raíz de 16 son 4. Uso el positivo, menos 2 más 4 son 2, divido 2, me queda 2. Uso el negativo, menos 2 menos 4 son 6, menos 6, divido 2 son menos 3. Entonces, directamente lo factoreo, ¿sí? Una vez que esto está resuelto, puedo escribir el polinomio de x como el primero, x menos 1 por x más 5. Para el q de x lo puedo escribir como x menos 2 por x más 3. ¿Sí? Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿sí?
que no hay términos en común, no van a tener un máximo común divisor, ¿sí? Eso pasa porque los términos son, se puede decir que los polinomios son primos entre sí. No hay forma de simplificarlos uno con otro. Entonces esto queda de esa forma. Ahora, si queremos calcular un mínimo común múltiplo, directamente vamos a tener que colocar todos los términos, porque ninguno de los términos se repite, ¿sí? ¿Se entendió cómo trabajarlo? Bien. Vamos a dejar hasta acá, nos quedan unos cuantos ejercicios, ¿sí? Traten de practicar los casos de factoreo y bueno, seguimos mañana, ¿sí? Mañana vamos a tratar de empezar, porque vamos a tratar de empezar a las 6 bueno, y seguir un poco más. El práctico 6 me parece que no es muy largo, es más de problemas, pero tienen que ver los métodos de resolución, ¿sí? Bien. Traten de practicar, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me avisan, ¿sí? Seguimos mañana, chicos. Nos vemos.